Buenas tardes, agradecemos a todos los que permanecen en esta tarde por su interés en escuchando estas interesantes paneles, interesantes aportaciones en este foro denominado Sistemas Anticorrupción, Retos, Perspectivas y Experiencias. Es para mí un honor, de verdad, que me hayan concedido la posibilidad de moderar ahora esta mesa en compañía de quienes me acompañan. Voy a explicar brevemente la dinámica de esta mesa, porque de lo que se trata realmente es de escucharlos a todos ellos que tienen una amplia experiencia en los temas, tienen mucho que aportar para el conocimiento de todos ustedes, a quienes, reitero, agradezco muchísimo que permanezcan esta tarde, en esta mañana que ha sido una mañana bastante enriquecedora y creo muy positiva para la construcción, la implementación de este sistema que hace falta en nuestra ciudad capital. Lo primero que voy a hacer es presentarles por su nombre rápidamente y su cargo a quienes me acompañan esta mañana y a quienes saludo. Ya tuve la oportunidad de conversar con ustedes. Es muy sencillo, voy a concederles 10 minutos de plática, voy a poner una alarma en mi celular que sonará a los 9 minutos. En cuanto suene, no es para que corten ustedes de inmediato su charla, simplemente para que sepan que cuentan con 1 minuto para cerrar. Y de esa manera no estamos intercambiando papelitos que les puedan interrumpir. Así, cuando ustedes escuchen la alarmita, no crean que me están llamando a mi casa, no, es algo para el relojito que nos avisa que ya terminamos. Después, no voy a leer las semblanzas porque, si se fijaron ustedes, las semblanzas aparecen en la pantalla. Entonces, para poder escucharlos un poco más, quisiera pedirles, cuando haga la presentación cada uno, que coloquen, quienes me auxilian en las pantallas, que coloquen ahí sus semblanzas para que ustedes tengan la oportunidad de conocer la amplísima trayectoria de todos y cada uno de los que me acompañan. Y finalmente, también esto nos permitirá ahorrar un poco de tiempo para poder atender algunas de las muchas preguntas que estoy segura que ustedes nos harán llegar aquí a esta. Es así que comienzo por presentar en el orden que se presentarán, y que además de antemano pido una disculpa porque al parecer también tendría que retirarse antes, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Les pido aplaudan al final a todos, por favor. Gracias. Enseguida, en el uso de la palabra, estará Mauricio Tabe Echartea. Él es diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. La doctora Rosa María Cruz Lesbos, integrante del Comité de Participación Ciudadana y de quien me honro haber compartido muchísimas trincheras en muchísimos lados desde que éramos contraloras, ¿verdad? Desde que nos tocó implementar una idea sistémica de las contralorías, cuando ni siquiera se pensaba que podía haber un sistema anticorrupción. Pero no hace mucho tiempo, ¿verdad? No hace mucho. También voy a presentar, y es un honor, a la doctora Vania Pérez Morales, coordinadora del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Enseguida, a la licenciada Rebeca Gómez Martínez. Ella es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Bienvenida, magistrada, a estos nuevos menesteres. También nos acompaña el maestro Jacobo García Villarreal, especialista senior en política de integridad y compras públicas de la OCDE en México para América Latina, y quien también tengo el honor de conocer ya desde hace un buen rato en algunas otras trincheras. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos, y ahora sí les pido un muy fuerte aplauso para todos, por favor. Cedo el uso de la palabra entonces al doctor Raúl Contreras Bustamante para que nos haga su exposición en el tiempo y las condiciones establecidas. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elsa Viviani, muchas gracias a todos por su paciencia y su templanza de permanecer en este interesantísimo foro. Miren, para quienes estaban desde el momento de la inauguración, me permití esbozar algunas líneas generales sobre lo que quisiera yo incidir como aportación desde la academia a este tipo de foros. Las sociedades democráticas funcionan esencialmente con dos características: con convicción y con coerción.
El 90% de las cosas que hacemos las tendríamos que hacer por convicción. Mucha gente, por ejemplo, le dan su licencia para manejar sin haber tomado un curso, sin haber pasado un examen de que conoce el reglamento, pero por convicción y por imitación a lo que hace la sociedad, se conduce en la sociedad. La mayor parte de las cosas nosotros las hacemos porque estamos convencidos de la conveniencia que tiene vivir en un Estado de Derecho, seguir las normas, tener convivencia pacífica con nuestros semejantes. La otra parte, que es la coerción, pues el derecho se la reserva para aquellos que de manera expresa o de manera reiterada o de manera intencional deciden no aplicar una norma jurídica. Entre más normas jurídicas coercitivas, pudiéramos decir que la sociedad es menos desarrollada. Si las sociedades cultas, evolucionadas, democráticas, tienen que funcionar por convicción. Y aquí es en donde yo quisiera aportar nuestros puntos de vista. No es posible que estemos viviendo, que sigamos viviendo en una época donde hay reformas constitucionales como la que hubo en 2015, de un hondo calado como es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y que las mismas fuerzas políticas que aprobaron esa reforma lo hayan dejado en el olvido o no se hayan cumplido las propias normas transitorias que ellos impusieron para que arrancara algo tan importante para México. Es decir, estamos viviendo una época donde a veces las reformas constitucionales se producen con consensos partidarios más por presiones internacionales que por convicción. Entonces, el primer tema en el que me gustaría incidir es que este Sistema Nacional Anticorrupción funcionará si hay convicción en el gobierno de que se tenga que poner en marcha. Escuchaba a Octavio López Presa decir que muchas de las cosas para que se cumplan las formalidades se han tenido que hacer a través de amparos y de forzar que se cumpla con una reforma que se supone que fue consensuada entre los partidos políticos importantes del país y entre todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, y que al momento de estar vigente esa norma jurídica resulta que nadie la quiere atender. La otra parte es la parte ciudadana. Nosotros insistimos en que hay que construir ciudadanía. Muy brevemente, algunos rasgos de carácter académico. Desde que dejamos de ser súbditos, donde la monarquía era absoluta y donde nosotros solamente obedecíamos y donde el poder era un derecho del gobernante, un derecho divino, y pasamos a ser ciudadanos, resultó que los papeles se invirtieron y hoy el gobierno es el mandatario y los ciudadanos, el pueblo, somos quienes ejercemos el derecho de elegir representantes y les damos un mandato para que lo cumplan. Ese principio es muy importante. Si la ciudadanía no entiende lo que es su papel, su rol social demandante, pues entonces no lo ejerce y le dejamos a quienes están en el servicio público la posibilidad de hacer lo que quieran. El servicio público es uno de esos mandatos en donde el servidor público tiene que saber que quien le dio el nombramiento, que quien le paga el sueldo, que quien creó las leyes en donde va a fundamentar sus actuaciones, pues es la soberanía popular y que a él se debe. Y que tiene obligaciones con él. Obligación de hacer lo que le encargó conforme a la ley, de rendir cuentas, de informarle y sobre todo de estar atento al sentir popular. Si esto no genera también la convicción, pues entonces el problema es que le dejamos a los servidores públicos pues un as o una carta abierta para hacer lo que quieran. En esto de la convicción yo quisiera poner un ejemplo muy rápido sobre lo que nos expresaron algunos legisladores de Finlandia que estuvieron hace unos meses en la universidad. Finlandia es un país muy lejano y yo dije, ¿qué le podemos preguntar a los legisladores de Finlandia? Cuando entré a checar en el internet y vi que Finlandia está catalogada
en los primerísimos, si no en el primer lugar en el combate a la corrupción, dije, ahí tenemos desde luego mucho que preguntar. Y le dije, ¿en qué estriba que Finlandia haya logrado estos magníficos puntos? Dijo, en la necesidad y en la conveniencia, me contestó el líder. Nosotros estábamos ubicados en un lugar geográfico durante la Guerra Fría, donde éramos colindantes con la Unión Soviética, que creía que éramos la cabeza de playa para penetrar el comunismo, y éramos también colindantes con el resto del mundo occidental, y el mundo occidental pensaba que como estábamos cerca de Rusia, nos íbamos a convertir en una especie de Mata-Hari para ellos. La conveniencia, la necesidad a nosotros nos obligó a ser transparentes a los dos lados, para que ninguno de los dos grandes bloques creyera que nosotros estábamos actuando mal o de mala fe. Es una necesidad. ¿Y a qué lo quiero referir? A que México tiene hoy la necesidad de ser transparente. Cuando escuchamos que somos el país en el último lugar de la OCDE en materia de calificación por corrupción, o en los lugares en donde ya se mencionó que estamos en casi más cercano a los países con más subdesarrollo que el nuestro, que con los países del primerísimo mundo, tenemos que recapitular que este es un tema de indispensable atención y conveniencia. México no puede fincar su desarrollo económico si no mejora estos parámetros de combate a la corrupción. Y la corrupción es un fenómeno cultural. Hace mucho tiempo un expresidente dijo que era un fenómeno cultural y se le fueron encima. Y yo dije que sí era cierto. Miren, cuando los aztecas estaban aquí, el derecho penal azteca era severísimo. El robo, el fraude, el homicidio, la violación eran condenados con pena de muerte. El tomar las cosas públicas de un servidor público era pena de muerte. Cuando vino la colonia, pues los cargos públicos se vendían, se pagaban por ellos. Y venían peninsulares sin ninguna preparación a recuperar lo que habían invertido y sin saber a qué realidad social venían. Ese concepto de que venían a hacer servicio público, obviamente que no, porque si pagaban una cantidad importante por el cargo público, pues venían a recuperarlo y a ganar de él. Entonces, tiene hondas raíces el tema de la corrupción. Los ciudadanos nos enoja la corrupción, pero nos sentimos muy bien cuando nos favorece. Si el policía que nos detuvo, porque no traemos hecha la verificación, accede a no llevarnos al corralón y nos deja ir, nos sentimos muy contentos y entonces no criticamos la corrupción. Pero si nosotros deberíamos haber cumplido con las cuestiones de traer todas nuestras cosas en orden, desde luego que nos molestaría mucho que un policía nos tratara de extorsionar. Es una cuestión de enfoque. Entonces, lo que nosotros hemos creado desde el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho es crear ciudadanía. Nosotros entendemos que este es un fenómeno en el que tenemos que generar un cambio cultural. Las autoridades tienen que entender que este sistema nacional anticorrupción es muy complejo. Es muy difícil coordinar a tantas instancias, pero más difícil o imposible es si no hay voluntad, si no hay convicción. Y de parte de la ciudadanía es muy importante empoderarse, saber cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, porque estamos viviendo una época donde nada más nos dicen que somos titulares de derechos y no de obligaciones, y saberlas ejercer. Quiero solamente concluir con que los diplomáticos, los académicos y los legisladores de Finlandia, cuando les pedimos que si nos daban algunos consejos para poder mejorar en este tema, nos dijeron, sí, cómo no, 3: transparencia, transparencia y más transparencia. Creo que eso es en lo que tendremos que trabajar y que este foro sirva precisamente para crear esta convicción, tanto en gobernados como gobernantes, de que tenemos que trabajar todos como un nicho de oportunidad para salir de ese penoso lugar en el que estamos ubicados como un país corrupto y un país que no puede salir en el desarrollo de su sociedad y de su economía. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Raúl Contreras. Sí, efectivamente,
Este es un tema que va de la mano con el tema de transparencia. De hecho, entre más transparencia, pensamos que hay menos corrupción. Y es precisamente ese el tema de nuestra mesa, transparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción. Hace poco escuchaba por ahí que alguien decía que la transparencia no, porque actualmente había más corrupción, ¿no? Entonces yo decía, no, a ver, al contrario, la transparencia sí sirve. ¿Qué nos escuchan? ¿Sí se escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? La transparencia tan sirve que es la que ha venido a evidenciar el tema de la corrupción. Una de las cosas que sucede ahora es que además con la tecnología se potencializa la manera de saber cosas y es más fácil ahora también rendir cuentas. Entonces, la transparencia claro que sirve para rendir cuentas, para evidenciar todavía aún más las conductas corruptas o desviadas, y es por eso que coincido en que uno de los requisitos que piden países como este que tiene toda esta experiencia, pues es primero que nada ser transparente. Y la transparencia también empieza por uno mismo. Uno mismo tiene que comenzar a no buscar esos incentivos perversos que nos hagan sentirnos cómodos cuando algo nos favorece, como los ejemplos que bien dio aquí el doctor Raúl Contreras. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido... Perdón por el dedo. Enseguida voy a ceder el uso de la voz en esta mesa que nos toca moderar. Es un honor para mí presentar al diputado Mauricio Tabe y darle el uso de la voz en la dinámica que hemos platicado. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. ¿Le doy o así? Así puedo hablar bien. Gracias. Pues yo le agradezco mucho al instituto la invitación a participar en este foro y sobre todo pues hoy quiero precisar cuál es el objetivo de mi intervención, aquí acompañado de los invitados del panel, los cuales tanto en el ejercicio público como en la academia tienen toda la experiencia. Creo que cobra más importancia escuchar a ellos para conocer pues, los detalles más finos sobre los retos del sistema anticorrupción. Mi reflexión es mucho más política sobre los riesgos que tiene el sistema anticorrupción hoy en la Ciudad de México y en el entorno del país. Y me refiero a dos temas. En primer lugar, el proceso de consolidación de los órganos autónomos en general, las condiciones en las que en este país y en esta ciudad se advierte sobre su viabilidad. Y me refiero a esta menosprecio que hay en esta nueva época política sobre los órganos autónomos y un menosprecio que se ha construido con base en un discurso de una supuesta austeridad. Al parecer, lo que en el discurso político hoy en el país prevalece es que los órganos autónomos son burocracias muy costosas, poco efectivas, que no dan resultados y que solo sirven para legitimar la complicidad de la élite política. Eso es lo que se lee en el entorno de lo que el discurso presidencial ha ido a lo largo de estos meses poniendo sobre la agenda pública. Con mucha preocupación lo vemos, que esa idea empieza a permear, que la idea de que los órganos autónomos además son muy costosos y que bien vale la pena la racionalidad, el adelgazamiento de los órganos autónomos, pues implica una seria amenaza política al sistema de contrapesos en el país y en la ciudad. Hay que tener mucho cuidado con ese populismo que al parecer es muy contagioso y que pudiera ser muy tentador de decir hay que reducir el presupuesto de los autónomos. Hay que reducir los recursos a los entes fiscalizadores, de transparencia, de rendición de cuentas. Hay que hacer un sistema anticorrupción con pocas plazas, con pocos recursos, porque nos cuesta mucho. Hay que tener mucho cuidado con el discurso de la racionalidad, porque también se convierte en un mecanismo muy fuerte de presión y de presión política. Nosotros desde la Constitución tenemos que establecimos candados para evitar que la presión presupuestal
incida sobre el funcionamiento de los autónomos. Y hay que cuidar eso, hay que cuidar ese riesgo político que existe. Nosotros vemos en la historia del país a lo largo de los últimos 50 años un proceso de cambio político muy lento, en el cual se fue redistribuyendo el poder político. Fueron las reformas políticas en donde se cambiaron las reglas para la elección de la representación popular en los años 60, en los años 70 y en los años 80 hubo también cambios muy importantes. Nosotros consideramos que a partir del 2000 se aceleró el proceso de cambio y de redistribución del poder político, y no solamente la representación popular, no solamente es el cambio en la forma de integración de los gobiernos locales, la redistribución del poder central y el fortalecimiento del federalismo y de los gobiernos locales, el fortalecimiento de órganos autónomos y de fiscalización, transparencia, etcétera. Fue una agenda muy lenta, pero que iba en un sentido de redistribución del poder político y de contrapesos. Y hoy sí vemos esa amenaza de restauración de un viejo régimen a través de la anulación de los órganos autónomos, de la deslegitimación de los órganos autónomos y de todas las instituciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en que este momento político no termine orientando el cambio hacia un desmantelamiento de las instituciones, porque yo estoy convencido de que la lucha contra la corrupción, las condiciones para que los gobiernos rindan mejores cuentas, pues no es solamente un tema de voluntad política de un gobernante, sino es un tema también de instituciones, y hacia allá es donde tenemos que trabajar para fortalecerla, de contrapesos políticos, y hacia allá es donde tenemos que trabajar. Entonces mi reflexión política más surge de lo que hoy vivimos en el país y del cambio que está viviendo el país a partir de lo que está y de lo que estamos presenciando a nivel federal. Y considero que una de las grandes responsabilidades que tenemos desde lo local es evitar que estos discursos lleguen a permear en la Ciudad de México, y que al contrario, a lo que vayamos es un fortalecimiento de las instituciones para mejorar la rendición de cuentas, para ponerle la lupa al gobierno y para que hagan mejor su trabajo quienes ocupan un cargo público. Y cuidar esto implica cuidar todos los detalles, desde los procesos de presupuesto, el diseño de reglas, los procesos de selección también de quienes integran el sistema anticorrupción, para que no caer en un sistema en donde la simulación de la lucha contra la corrupción lo que termina es dando paso pues a un sistema de complicidades. Hay que tener mucho cuidado, y advierto pues de estos dos riesgos que como legislador de oposición pues consideramos que es importante para que este sistema anticorrupción, que puede tener un extraordinario diseño jurídico, realmente cobre vida y tenga impacto en la vida de los capitalinos y nos ayude a combatir la corrupción, a prevenir los actos de corrupción y a tener un gobierno con mayor legitimidad y mayor confianza pública, que ese es el objetivo pues de este sistema anticorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, y además muy preciso en sus comentarios y preciso también en su tiempo. Muchísimas gracias. De verdad es que esta reflexión política nos invita a consolidar este tema. Les decía hace rato, el tema de la transparencia en algún momento se dijo que no servía, y también se ha dicho efectivamente que es muy caro, pero en algunas mesas anticorrupción hemos escuchado también que sale más cara la corrupción. Lo que invertimos en un tema de transparencia, que además déjenme decirles, los órganos de transparencia presupuestalmente hemos sido de los más castigados, somos de los que menos presupuesto tenemos, y esto no es queja, lo pongo en evidencia como parte de lo que aparece en nuestros portales, porque quien tenga duda de ello puede checar los portales de todos los órganos y se dará cuenta que tienen muy poco presupuesto comparado con algunos otros órganos autónomos. Realmente la transparencia sí tiene que costar, porque lo que vale la pena cuesta. Lo que vale la pena, lo que cuesta además, lo valoramos muchísimo más. Entonces yo creo
que aquí efectivamente hay que no ver con menosprecio al tema de la transparencia. La transparencia no nos gusta a muchos porque, como lo decía hace rato, evidencia muchas cosas, entre otras cosas, pues que hay burocracia mucho más cara en otros sentidos y hay también una serie de prácticas que hay que abatir. Por eso es que, pues sí, hay que cuidarlo porque la transparencia legitima. Esto es algo que legitima a cualquier gobierno. Ser transparente, haber llegado con el voto favorecedor del pueblo ya es legitima, pero legitima aún más ser transparente. Ser transparente consolida a las instituciones y yo creo que muchas de las instituciones que actualmente tenemos se están consolidando en gran parte con la ayuda de la transparencia y la rendición de cuentas, que es el tema de esta tarde en esta mesa. Enseguida voy a ceder el uso de la voz a mi querida Rosa María Cruz Lesbros, maestra, compañera, les decía, de muchas batallas desde hace mucho tiempo, cuando comenzamos como contralores a ver que el tema de la transparencia nos ayudaba a rendir cuentas y nos ayudaba a que los diferentes entes en aquel entonces, que no se llamaban sujetos obligados, ¿no? En aquel entonces todos los que estaban en el gobierno eran, ay, perdón, ya solita yo me puse tiempo. Todos los que estaban en el gobierno no le daban nunca información a las contralorías, nunca había nada, y resulta que cuando llega el tema de transparencia sirve para que pudiéramos sacar toda la información que necesitábamos para establecer si había mecanismos de control y llevar a cabo una fiscalización adecuada. Pero estoy segura que ella nos puede platicar muchísimo más de todo este tema y de la historia, que además, si les contáramos que hay mucha historia al respecto, y que esto no es nuevo, ¿no? Por ahí dice mi presidente que la transparencia llegó para quedarse, y sí es cierto, llegó para quedarse y se ha ido construyendo desde hace un buen ratito, y creo que tú nos vas a platicar mucho de este tema de transparencia y rendición de cuentas. Gracias, Rosita. Pues un placer estar aquí con todos los de esta mesa, muchos conocidos en varias batallas y coincidiendo también con muchos de los que ustedes están allá. Y bueno, yo quería hacer primero una distinción entre transparencia y rendición de cuentas, y permítanme decirle que yo no estoy de acuerdo con la comisionada de Sarribian, que la transparencia no lo es todo, es importante pero solita no. Entonces yo pongo el ejemplo de que se abren las cortinas en una casa y adentro está muy sucia, entonces la transparencia por sí no me sirve. Y otra de las grandes preguntas es decir, ¿hay más corrupción que antes? No lo sabremos porque antes las cortinas estaban cerradas. Entonces, y yo también distingo muy bien, la transparencia para mí es un derecho, está en el 6º constitucional, aquí el abogado, en la parte de los derechos. En cambio, la rendición de cuentas es la obligación de la autoridad ahora sí que redundando, a dar cuenta de sus actos ante la ciudadanía. Entonces son dos esquemas muy importantes, complementarios, pero vistos desde un panorama distinto. Entonces, bajo este contexto, la corrupción permea las dos partes, ¿no? Como con la transparencia me doy cuenta de la corrupción y con la rendición de cuentas también. Y aquí, bueno, mi malformación de contadora tiene que ver con que si no tenemos un buen esquema de contabilidad gubernamental, pues no vamos a tener buenas cuentas que rendir. Entonces, ¿cómo es importante la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a 10 años de haberse publicado, para que no nos critiquen en el sistema, ahí tenemos 10 años, desde el 2008 que se publicó, estamos en un cumplimiento de aproximadamente el 67%. Entonces todavía falta mucho, y entonces, bueno, el sistema, que es un esquema mucho más complejo, el sistema anticorrupción, pues necesita ir madurando. Les decía yo, aquí en la Ciudad de México, pues todavía ni arrancamos, porque está ya el comité de selección para nombrar al comité de participación ciudadana, que además finalmente se generó en esta parte de cómo se ideó el sistema. Es un sistema para convertir un mal sistémico. No se creó la comisión anticorrupción, como a veces se había pensado cuando pensaban extinguir a la Secretaría de la Función Pública, que la dejaron viviendo en el transitorio. Entonces se pensaba hacer una comisión anticorrupción con toda su infraestructura. Se decidió que no, que ya había instancias
que de alguna manera complementaria, desde la detección, la investigación, la integración de expedientes y la sanción, ya tenían esa encomienda. Lo que hacía falta era coordinarlas y empoderar a la ciudadanía ante estas instancias, y entonces por eso surge este esquema del Comité de Participación Ciudadana, en donde ciudadanos, académicos que hemos estado en esta parte, podemos interlocutar entre la ciudadanía y entre quienes conforman el sistema nacional anticorrupción. Les digo, desde la parte preventiva, que puede ser inclusive el INAI o los órganos garantes, la función pública, que tiene como encomienda hacer buenas normas de control interno, porque yo insisto, y aunque muchos me dicen que estoy en contra de la impunidad, pero no, aclaro que no, pero yo prefiero 1000 veces que todos se porten bien y que las cárceles estén vacías, ¿no? Yo prefiero que las cosas se hagan bien, desde un principio es una visión de riesgos. Y la otra es, bueno, si no resultó todos los consejos y todas las medidas, pues bueno, ok, pues sí hay una consecuencia de quien no lo hizo bien y tendremos que recurrir a la sanción y cerrar con la impunidad. Entonces, en todo este esquema de prevención, detección, investigación y sanción, intervienen las 7 instancias del sistema, y lo que tenemos hoy es avances. Ya tenemos los formatos, se aprobaron apenas el miércoles pasado. Vamos a tener un formato único para que todos y todas las servidores públicas presenten su declaración 3 de 3, que fue también una lucha ciudadana. Lo segmentamos en 2 partes, lo que es la declaración completa y la simplificada, jefes de departamento para arriba todo y para abajo una simplificada, muy sencilla, para empezar también a involucrar a los servidores públicos que hacen cargos más como las policías, las enfermeras, a que hagan su declaración. Esta parte ya está. Tenemos esta armonía y homogeneización entre todos los poderes y todos los niveles de gobierno, en lo cual es muy importante. Y en la parte de prevención, principalmente también tenemos lo que es la Política Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana ya hizo su chamba, ya la hicimos, ya se presentó desde diciembre con Mariclera Acosta, lo volvió a presentar José Octavio López Presa, y la tiene en discusión el Comité Coordinador. O sea, las otras 6 instancias tienen que engrosar lo que crean conveniente para que tengamos una política nacional anticorrupción. ¿Qué prevé esta política? Que tenemos que tener medidas de combate a la arbitrariedad, combate a la impunidad, y esta relación entre autoridad y ciudadanía para evitar la corrupción de ventanilla, como le llamamos, y incorporar la participación ciudadana en estas políticas de proyección a corto, mediano y largo plazo. Hay una petición de que esta discusión al interior del Comité Coordinador termine, para poder tener una política, para que baje también a los estados en una política estatal anticorrupción que se alinee, pero que tenga la particularidad geográfica, cultural de las diferentes regiones de nuestro país. Y bueno, y por último tenemos la plataforma nacional digital, que también estamos apostando a que los medios electrónicos y la información, el Big Data, nos ayuden a tener estas líneas de los servidores públicos sancionados a nivel de toda la República, que no el sancionado aquí se vaya mañana a satélite y siga tan feliz chambeando en nuestra institución, que tengamos también los datos de las incidencias que arroje el Sistema Nacional de Fiscalización, en dónde están las reincidencias del mal uso de los recursos, para irnos al fondo de lo que está pasando y corregir. Impunidad sí, convertirla, pero también reconstruir las áreas de riesgo para poderlas enfrentar. Y una cosa bien importante, la corrupción no se acaba por decreto, ni porque diga Dios Padre que se acabó la corrupción se acaba. La corrupción es un fenómeno endémico de la sociedad que estará ahí siempre, pero en un esquema de riesgos se mide el riesgo de la corrupción y se ve cómo se combate, cómo se inhibe, cómo se va enfrentando, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros desde el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, y por último, decirles que estamos intentando también generar una red
a nivel de todos los comités de participación ciudadana estatales para que nos empoderemos, nos enfrentemos los diferentes riesgos de corrupción, las diferentes prioridades de ataque a la corrupción a través de todos los comités de participación ciudadana a nivel de toda la República. Y bueno, yo agradezco mucho de verdad compartir este panel, este esfuerzo y al Info de la Ciudad de México que tenga este liderazgo en consolidar el sistema de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosita. Sí, efectivamente, bueno, no coincidimos porque evidentemente pues yo tengo que hablar de la transparencia y para mí es importantísima en primer lugar, ¿verdad? Pero desde luego coincido contigo que este enfoque sistémico coloca a todos los involucrados en el tema de transparencia pues en el mismo nivel de importancia y de verdad que es así. Este ejemplo que tú das de que antes no se veía la mugre de adentro de las casas porque estaba cerrada la ventana, ahora está abierta la ventana a través de la transparencia y podemos entonces advertir que la casa está sucia y que implica hacer ese quehacer. Y ese quehacer, yo recuerdo cuando mi mamá nos ponía a trapear a todos, a uno le tocaba la cocina, a uno le tocaba trapear, a otro le tocaba lavar, etcétera. Esto quiere decir que todos los que estamos en una casa, ¿sí?, haciendo el símil de que nuestra casa es nuestra ciudad y nuestro país, todos tenemos que hacer nuestra labor para limpiar esa casa de todas estas circunstancias que conllevan conductas de corrupción, que conllevan una serie de factores. En este enfoque sistémico todos tenemos un papel que hacer y hacerlo bien para que se cumpla realmente con esa voluntad de la que se ha hablado tanto aquí, empezando para construir estos temas. Y efectivamente la rendición de cuentas sería el tema de ya ver que la casa está limpia, cómo se limpió, cuánto se gastó en jabón, qué se hizo. Para todo esto sería un ejemplo muy burdo. La verdad es que sí, hay que trabajar todos en construir estos comités, esta plataforma de información que nos permita conocer y abatir este tema. Efectivamente la corrupción no se va a acabar y no ni por decreto ni porque Dios lo decida, sino porque también lo decidamos nosotros y haya voluntad política, de verdad, que estoy segura que mucha voluntad hay desde el momento en que participamos todos en este tipo de eventos que ella dijo ahorita que implica la construcción de muchas estructuras. Ella es impulsora de los temas de redes. Y estoy segura que los temas de redes funcionan, porque les voy a contar rápidamente un secreto. Ella impulsó desde donde estaba la creación de la OPAM, que en su momento fue la que agrupó a los organismos públicos autónomos que trabajaron durante mucho tiempo y que sirvieron también junto con esa voluntad política para empoderar a los órganos autónomos y lograr que consiguieran presupuestos dignos, que consiguieran que ser escuchados por el gobierno en su momento para lograr con la voluntad política implementar transparencia, todos los temas electorales, los temas de derechos humanos, la educación en las universidades, las contralorías, las auditorías, en fin. Este enfoque sistémico, entonces, como ustedes se dan cuenta, no es nuevo, viene arrastrando mucho trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias y quien cedo el uso de la voz entonces ahora a la doctora Vania Pérez Morales, que ella es coordinadora del proyecto de integridad y fortalecimiento de transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Segura estoy que ella también nos va a aportar muchísimo acerca de este tema. Bienvenida, gracias doctora. ¿Quieres este micrófono? Muchísimas gracias. No, me parece que se escucha bien. Perfecto. ¿Sí escuchan? Gracias. Bien, muchas gracias. Pues agradezco al Info Ciudad de México esta invitación, pero sobre todo reconozco que es un esfuerzo trascendente, pues aglutina diferentes visiones y bueno, ya veíamos acá la visión del doctor Raúl Contreras sobre la importancia de la formación, del diputado sobre la importancia de la participación ciudadana, lo que nos compartía la querida maestra Rosa Cruz sobre cómo el sistema, cómo debemos hacernos parte del sistema y el Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero decirles que es responsabilidad de todas y todos los que estemos aquí, porque justo ver que esta analogía que hacía la maestra Viviana también junto con la maestra Rosa María, de esta casa que ahora se abren las ventanas, pero también la rendición de cuentas nos permite ver qué le hace falta a la casa, qué le hace falta limpiar.
Y entonces, en ese sentido, quiero platicarles que desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde hace más o menos 3 años, estamos trabajando en un programa muy intenso para acompañar no solamente a las instituciones mexicanas, sino también al sector privado y a la sociedad civil en fortalecer lo que están haciendo en temas de integridad. Un enfoque que además personalmente me gusta mucho desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el de la integridad, ver qué sí estamos haciendo, en donde sí hay integridad en el sector público, en el privado, en la academia, en la sociedad civil, y cómo esto nos puede abonar para combatir a la corrupción y darle la vuelta un poco al enfoque de decir no que hay menos corrupción, sino que existe más integridad entre la ciudadanía y todos los actores que confluimos en este país tan complejo como lo es México y también tan rico. Me permití preparar para ustedes algunas líneas sobre el tema que nos acontece, y no es casualidad que transparencia y rendición de cuentas sea el tema que transversaliza el quehacer que estamos haciendo para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también los sistemas locales que se han creado desde lo local, y que bueno, tenemos enfrente el gran reto, platicaba antes de subirme acá, el gran reto que tenemos de que por fin quede el sistema estatal, el sistema en la Ciudad de México. Como ustedes saben, la corrupción es uno de los principales retos, no que enfrentamos en la Ciudad de México o en nuestro país, sino a nivel global. Creo que ese es uno de los primeros focos que deberíamos de poner. No quiere decir que solo los mexicanos seamos corruptos o que tengamos un gen malvado de la corrupción, sino es un problema a nivel global, y en ese sentido pues debemos de pensarlo como tal. Es un fenómeno que además toca casi todos los aspectos de nuestra vida, no solamente el tema de gobernanza o el tema de gobernabilidad, sino también toca el tema económico, el medioambiental, el social, el político, y que empeora, esto es uno de los temas fundamentales para nosotros, que empeora cuando existe desigualdad. Es un fenómeno que cambia constantemente de cara y de magnitud, lo que hace que su combate para nosotros y en las diferentes latitudes de este planeta sea un reto de complejidad mayúscula. Así como se presentan casos de corrupción a gran escala en varios países de la región, como podríamos traer a colación el tema de Odebrecht, pero también otros de grandes corporaciones, lo que ocurrió en Siemens, lo que ocurrió recientemente en Nike y en otras corporaciones, pues nos hace pensar que son problemas de mayúscula gravedad. Sin embargo, también es relevante que voltemos a ver que tenemos diariamente actos de corrupción a menor escala, y que esos en muchas ocasiones también alimentan este fenómeno. Es decir, el problema de corrupción no está en las grandes cúpulas de poder, tampoco está en también está en las grandes empresas, pero también está abajo. Cuando vemos a esa persona a quien se le exigió pagar una cuota para ser atendida en el centro de salud, en el restaurante que pagó una mordida para poder seguir operando, también el servidor público que pidió ese famoso moche como un criterio importante para otorgar un contrato de una licitación. Entonces, también hay que poner el foco en esos actos de corrupción a menor escala. Los actos de corrupción en todas sus formas y en cualquier parte del mundo, como ya lo mencionó el doctor Raúl Contreras, debilitan el Estado de Derecho, reducen la confianza de la ciudadanía y en sus autoridades y restan legitimidad a los actos gubernamentales. La corrupción está estrechamente vinculada con otra serie de situaciones nocivas para nuestra democracia, como es la ausencia de rendición de cuentas y los elevados niveles de impunidad que ya se mencionaba también por ahí. Si bien no hay consenso sobre si la corrupción es una causa o es un efecto de estos elementos que menciono, lo que es un hecho es que son
factores que se refuerzan mutuamente. Cuando escuchamos hablar de impunidad, por lo regular existe corrupción y viceversa, y se van reforzando en un círculo vicioso que si no lo rompemos con transparencia y rendición de cuentas, pues va a ser complejo que podamos romperlo. Desafortunadamente, en el contexto particular de desigualdad que predomina en varios países de América Latina, como lo es nuestro país, México, la corrupción no solamente encuentra un caldo de cultivo ideal, sino que incrementa exponencialmente los costos de corrupción para la sociedad y, como lo decía en un principio, para quienes menos tienen en este país. Por lo anterior, resulta indispensable frenar la corrupción, eso lo sabemos ya, pero no por arte de magia. No existe tampoco un antídoto sobre cómo salvarnos de este fenómeno, sino necesitamos emprender acciones en todos los niveles y en todas las modalidades, desde el sector público y desde el sector privado. Un tema fundamental que me parece muy relevante desde la creación de este recién nacido Sistema Nacional Anticorrupción es el concepto de corresponsabilidad. No es solamente tarea de unas o de unos, sino es tarea de todos, desde el sector privado hasta el sector público, pasando por todos los que estamos ahí. Los países con menores niveles de corrupción nos dan algunas lecciones sobre el tema y quisiera mencionar algunos puntos que podríamos tomar en cuenta, pero que muchos ya estamos implementando. Se requieren sistemas políticos e instituciones con contrapesos efectivos en los poderes legislativos y judicial, así como en los órganos autónomos, y que sean verdaderamente independientes. En este sentido, debo decir que el Sistema Nacional Anticorrupción en México es un esfuerzo para lograrlo, y en ese sentido tenemos que trabajar muy fuerte para que así sea. Entornos en donde los derechos políticos, sociales y civiles se encuentren garantizados. Requerimos crear y reforzar esos entornos donde los derechos sean siempre garantizados. Gobiernos y empresas transparentes y abiertos. Ya dejamos atrás con el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde habla que los particulares, que las personas morales ahora también tienen responsabilidad. Dejamos atrás el discurso donde solo el servidor público o solo los entes públicos eran responsables de la corrupción. Gobiernos y empresas transparentes tienen o deben tener un alto grado de compromiso y corresponsabilidad para promover la integridad. Debemos trabajar en mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas, y los que existen, hacerlos cada vez más visibles y trabajar en que sea posible ver los esfuerzos y los logros que han tenido. Tener además mecanismos legislativos robustos que prevengan y detecten y sancionen faltas administrativas graves y delitos por actos de corrupción. Asimismo, es importante aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información y que la comunicación ha tenido. Estos logros nos ayudarán a combatir la opacidad y la corrupción. Prueba de ello es la plataforma nacional que pronto tendremos ya a la luz y que está ya la versión beta, pero esto seguramente será una herramienta muy útil para nosotros. Y sobre todo contar con prácticas de participación ciudadana institucionalizadas en donde se necesita crear más democracia, porque de esta manera tendremos una mayor reducción de las arbitrariedades. Justamente en el marco de la Agenda 2030, donde el PNUD es el guardián y es el que hace posible que se lleve a cabo, se prevé el involucramiento de diferentes visiones, y en este sentido estos párrafos que me permití leer
proponen políticas públicas y líneas para hacer cambios estructurales emanados y trabajando coordinadamente con los objetivos del desarrollo sostenible como una responsabilidad primordial de los gobiernos, de la academia, del sector privado y sobre todo de todas y todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta visión en un enfoque sistémico, esta visión universal a través de alguien que representa un organismo de este tipo y que nos hable además de un tema de integridad en todo el mundo, la verdad es que es un tema, una visión que nos enriquece en esta mesa. Y bueno, pues el reto de combatir la corrupción también desde un enfoque global que involucre todos estos aspectos que ya muy bien ella nos explicó. La verdad es que sí es un reto mayúsculo. Construyamos esta integridad que creo que es de los valores que tenemos que trabajar, la honestidad. Yo siempre he pensado que debemos empezar por ahí, por construir y reconstruir todos los valores. Alguien decía por ahí que estaban perdidos. Yo no creo que estén perdidos. Yo creo que los hemos dejado dormidos en algunas partes y tenemos que despertarlos. Muchísimas gracias. Doy el uso de la palabra ahora a la licenciada Rebeca Gómez Martínez, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Transparencia y al Congreso de la Ciudad de México la invitación a este foro y la oportunidad que me dan de compartir el panel con tan reconocidos especialistas para tratar aspectos relevantes sobre el sistema anticorrupción y el papel fundamental que juega la transparencia y rendición de cuentas en el mismo. Como todos sabemos, y varios especialistas ya lo han dicho en este foro, diferentes organismos internacionales han ubicado a México como uno de los países más corruptos del mundo. En nuestro país, la corrupción no se trata de una sola conducta, sino de una serie de conductas que día a día se cometen en todos los niveles, pudiendo algunas de ellas haberse normalizado entre la sociedad por tratarse de actitudes cotidianas. Pero tales acciones o omisiones se resumen al final en la definición que Transparencia Internacional ha acuñado al señalar como corrupción el abuso del poder público para la obtención de un beneficio privado. Dicho abuso del poder público en beneficio de unos cuantos, ya sea de particulares o servidores públicos, es de gran impacto, pues el sujeto pasivo de las conductas corruptas es, al final de cuentas, la sociedad en su conjunto y la economía de nuestro país. Por ello, entre los esfuerzos que ha realizado el Estado mexicano para el combate a la corrupción, destaca en primer lugar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue aprobada por México en el año 2004, convención de la que se advierten importantes pilares con los cuales se pretende combatir la corrupción, como son la prevención, la penalización, la aplicación de la ley, la recuperación de los activos y la cooperación internacional. Derivado de lo anterior, en México, el 7 de mayo de 2008, se efectuó la reforma constitucional en materia de gasto público, misma que se consideró como un parteaguas, pues hizo obligatoria la observancia de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para el ejercicio del gasto público. En este sentido, podemos advertir que la lucha contra la corrupción paulatinamente ha ido cobrando fuerza en nuestro país como parte fundamental de la agenda global de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Tan es así que en materia de transparencia ya contamos con las legislaciones sustanciales, mismas que obedecen a lo dispuesto por el artículo 6º constitucional, que ha servido de base para la expedición de las leyes de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Por otra parte, como sabemos, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma a la Constitución, que en su artículo 113 estableció las bases para la implementación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes que tienen como objeto prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y las acciones de particulares relacionadas con los hechos de corrupción. Uno de los aspectos destacables de dicha reforma es que tiene una visión integral, que en primer lugar busca prevenir los hechos de corrupción desde la aplicación, ejercicio controlado y fiscalizado de los recursos públicos y a través del fortalecimiento de mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.
Para implementar el sistema local anticorrupción, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 63, establece que el mismo contará con un comité coordinador, del cual forma parte el titular del Tribunal de Justicia Administrativa. Y la misma Constitución local, en el artículo 40, señala cuáles son las funciones que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá en materia de responsabilidades administrativas. Por lo anterior, es que atendiendo a ese mandato de las Constituciones federal y local, el 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial, entre otras, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que reflejan la nueva forma de organización y facultades de dicho órgano jurisdiccional como uno de los pilares del sistema anticorrupción en el ámbito local. Así, el Tribunal de Justicia Administrativa forma parte del sistema de impartición de justicia local, dotado de plena autonomía jurisdiccional, administrativa y presupuestaria para el dictado de sus fallos, y tiene entre sus funciones como tribunal de legalidad dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública de la Ciudad de México y los particulares, función que siempre ha tenido, pero ahora además cuenta con facultades para imponer las sanciones a las personas servidoras públicas que cometan faltas administrativas graves e imponer también las sanciones a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Y también puede fincar a las personas responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública. En conjunto, las reformas que he citado con antelación tienen avances importantes que no solo ayudarán a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y a impulsar un nuevo modelo de rendición de cuentas, sino que constituyen las bases para dar paso a una etapa en el que los sistemas nacional y locales de transparencia, fiscalización y anticorrupción se conviertan en las principales herramientas de los ciudadanos para redefinir el rumbo del país. Así, en el ámbito local, en la Ciudad de México se contempla tanto en la Ley del Sistema Anticorrupción como en la Ley de Responsabilidades Administrativas que uno de los principios rectores a observar por parte de los entes públicos y el servidor público es el principio de transparencia. Al respecto, los sistemas nacional y local anticorrupción contemplan la existencia de una plataforma digital como herramienta tecnológica que servirá para llevar de manera estandarizada e intercomunicada el registro de la evolución patrimonial de los servidores públicos, las declaraciones fiscales y de conflicto de interés y el seguimiento a las contrataciones gubernamentales, así como el registro de servidores públicos y particulares sancionados con motivo de responsabilidades administrativas, permitiendo la socialización de la información con las reservas que establezca la ley. La herramienta tecnológica señalada con antelación será muy útil en los procedimientos de investigación de responsabilidades administrativas, pues la ley general y la local de la materia, ambas en su artículo 95, abren la puerta para que estos mecanismos de transparencia sirvan en el proceso de obtención de pruebas necesarias para poder fijar alguna responsabilidad administrativa, pues este artículo contempla que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, incluso de aquella que sea considerada de carácter reservado o confidencial, y en el caso de la investigación de faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciaria, de ahorro o inversión. Los requisitos para que la autoridad investigadora pueda obtener dicha información serían que la misma se encuentre relacionada directamente con la investigación que realizan y que dentro del expediente administrativo se garantice que la información conserva su carácter, es decir, que conserve su secrecía, reserva o confidencialidad. Ahora bien, es necesario precisar que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al que tengo el honor de pertenecer, no solamente es un órgano jurisdiccional encargado de conocer de los juicios que se interpongan contra las resoluciones que impongan los órganos internos de control en contra de los servidores públicos que cometan faltas no graves o de imponer las sanciones que correspondan a aquellos servidores públicos o particulares que cometan faltas graves, sino que además el tribunal también es uno de los entes obligados a cumplir con las obligaciones de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas. En ese sentido, es importante precisar
precisar que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha realizado grandes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones en la materia. Prueba de ello es que el pasado mes de junio el tribunal recibió por parte del Instituto de Transparencia la constancia de vigencia de reconocimiento de 100% capacitado, toda vez que el personal del mismo ha tomado los cursos necesarios para adquirir los conocimientos básicos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y al inicio del presente mes de agosto también obtuvo una evaluación que avala que cumple con el 100% de las obligaciones de transparencia que impone la ley de la materia. Además, en el caso específico de los procedimientos relacionados con faltas administrativas graves, las audiencias que hasta el momento ha celebrado la Sala Ordinaria Especializada se han realizado con la presencia de los 3 magistrados que la conforman. Han sido públicas y videograbadas, tal como lo mandata la ley, lo cual no solamente abona al principio de transparencia que rige a dichos procedimientos, sino que además garantiza la inmediatez con el juzgador. No obstante lo anterior, aún hace falta contar con elementos necesarios para seguir avanzando hasta lograr alcanzar el objetivo de la máxima transparencia, por lo que el Tribunal de Justicia Administrativa sigue trabajando día a día en perfeccionar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, magistrada. En este enfoque en el que la transparencia, la rendición de cuentas requiere a su vez también de los órganos encargados de sancionar, y esta evolución que nos ha explicado muy bien sobre cómo se han generado las reformas para otorgar esas facultades y construir estos tribunales que combatirán la corrupción y de la mano también con las facultades que para sancionar se le han dado a los diferentes actores en el sistema, es muy importante, porque otro de los factores que hay que eliminar en esta idea es la impunidad. Cuando hay sanciones, cuando hay tribunales eficientes, cuando haya una autoridad que cumpla con todo esto, la idea es que se quite ese enfoque de impunidad. Y la verdad es que, bueno, pues todas las herramientas y toda la construcción que sobre el particular tiene que hacer el tribunal que ahora ustedes encabezan, la labor que va a llevar a cabo el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues siempre ha sido ejemplo. Como bien lo menciona, además, ejemplo de transparencia. Déjenme felicitarlos públicamente porque obtuvieron ese 100%, a diferencia de muchos órganos autónomos, ¿no? Y la verdad es que felicidades, porque quiere decir que son ejemplo de esa transparencia, y ahorita pues es bueno ponerlo de manifiesto. Y así queremos también que seamos ejemplo todos, empezando por todos los que integramos el sistema anticorrupción, pues ejemplo de esa honestidad y de ese combate a la corrupción. Maestro Jacobo, te voy a pedir, me permitas, ¿sí? Por razón de tiempo, ya me había avisado en un principio el doctor Raúl que se tenía que retirar. Entonces, si me permites, doctor, despedir aquí al doctor Raúl, no sin antes concederle el uso de la voz rápidamente para una pregunta exprofeso que me parece que es importante que él conteste y que le hicieron llegar. Y al final de la respuesta, si me permites, entregarte de una vez tu reconocimiento y desde luego agradecerte con un fuerte aplauso de todos que nos hayas acompañado, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Hay una disculpa por retirarme. Bueno, no retirarme pronto, porque estoy aquí desde las 10. Muchas gracias, Julio César, muchas gracias, Carlos. Me preguntan, en materia de investigación de faltas administrativas, la UNAM, a través de la Facultad de Derecho, ¿tendrá un plan de cursos para profesionalizar a los servidores públicos encargados de este tema? Sí, tenemos una especialidad en Sistema Nacional Anticorrupción, que es para todos los que ya tengan una licenciatura, sin importar si son o no abogados. Y continuamente tenemos diplomados y cursos de actualización que hacemos, ya sea para los abogados que se quieren actualizar o con convenios con distintas instituciones, con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Tenemos siempre un canal muy intenso de comunicación, esperamos tenerlo con el Congreso y con el propio Info, así que nosotros estamos abiertos, desde luego, a las necesidades que la sociedad nos vaya dando. Tenemos los programas y tenemos los profesores listos para cualquier actualización, y también tenemos siempre un bufete jurídico para que las personas que tengan la necesidad de ser asesorados sobre cualquier cuestión jurídica pues puedan recibir la debida asesoría. Y también, aprovechando el comercial,
La UNAM también acaba de ser reconocida 100% transparente por el INAI, así que, como lo decíamos al principio, esta es una lucha de todos, no es solamente un asunto de gobierno. Todas las instituciones, todas las personas físicas o morales tenemos que hacer un cambio cultural en pos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Muchas gracias nuevamente, Julio César, muchas gracias, Elsa, por permitirme retirar antes de tiempo, y una disculpa, y gracias a todos. Y felicidades a todos los panelistas. Me perdí lo de la OCDE, pero me voy a llevar después la grabación. Muchas gracias. Gracias. Y te entrego, doctor, este reconocimiento que el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México otorga al doctor Raúl Contreras Bustamante por su participación en el foro Sistemas Anticorrupción, Retos, Perspectivas y Experiencias. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Y bueno, pues nos vamos recorriendo un poquito, ¿no? Muchísimas gracias. Maestro Jacobo, por favor, te cedo el uso de la voz. Él es especialista senior en política de integridad y compras públicas de la OCDE en México para América Latina. Muchísimas gracias, Jacobo, y agradezco tu gentileza de permitirme despedir al doctor. Gracias. Gracias, comisionada. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los organizadores, al Info Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México, lo cual nos da mucho gusto. Déjenme platicarles que en los pasados 2 años estuvimos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México todo un análisis de las políticas anticorrupción del gobierno de la Ciudad de México. Y al final de ese estudio viene algo que llamamos un plan de acción, donde efectivamente pues deben de contribuir no solo el Poder Ejecutivo y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, sino también el mismo Congreso de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y otras instituciones que forman parte del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Es este estudio que tengo por aquí. Aquí voy a dejar una copia, pero está en nuestra página de internet. Si entran y en el buscador ponen Integridad Ciudad de México, ahí les va a salir este documento. Preparé por ahí algunas filminas, no sé si me las pueden poner. Les platico, primeramente, para quien no esté muy familiarizado a lo mejor con qué es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización pública internacional, gracias, formada por 36 países miembros. México es país miembro de pleno derecho desde 1994 y es, junto con Chile, además el único país de América Latina miembro de la OCDE. Pronto Colombia también ya está un pasito. Pero México fue además el primer país latinoamericano en unirse a la organización. Y nuestro objetivo creo que se resume muy bien en nuestro eslogan, que es mejores políticas para una vida mejor. Es intercambiar buenas prácticas, compartir problemas comunes entre estos países, encontrar soluciones y coordinar políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos de los países miembros y de todo el mundo. Entonces, ya les decía, son 36 países que representan alrededor del 60% del Producto Bruto Mundial, 2/3 del comercio, 95% de la asistencia al desarrollo, 18% de la población mundial. Nuestro presupuesto es más o menos de unos 360 millones de euros anuales, con 2.500 funcionarios, 99% de ellos en nuestra sede en París. Y la manera como funciona la organización, y esto es importante porque ahora les voy a platicar qué es lo que hacemos y cómo se relaciona con el tema, es que hay 300 comités y grupos de trabajo donde están representados las autoridades en diferentes temas de los 36 países miembros, y estos comités y grupos de trabajo pues precisamente lo que hacen es fijar estándares, compartir buenas prácticas, discutir problemas y soluciones comunes, que después se compilan también en estudios y en recomendaciones y en análisis comparados, ¿no? Más o menos publicamos 250 de estos estudios al año, y en estos comités y grupos de trabajo desfilan alrededor de 115,000 funcionarios de los 36 países miembros cada año. Para entrar en tema, bueno, la transparencia ha sido un tema pues desde hace ya 2 décadas, recordarán en el 2002, 2001,
Publicamos la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Ya llevamos 2 décadas trabajando en esto. Y esto es imperativo porque sirve para que un gobierno se mantenga íntegro. Si un buen gobierno debe ser ante todo visible lo que está haciendo y en su manejo de recursos. La transparencia es una herramienta para reducir el potencial de corrupción, para mitigar riesgos. Tiene también el potencial de mejorar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite o a obtener un servicio público, pues si la información de los requisitos es transparente, uno puede llegar preparado, tiene una mejor interacción con el sector público y además no se deja sorprender, ¿no? Además permite el monitoreo de las actividades gubernamentales, lo que decían ahorita, de ver la casa si está sucia, si está limpia. Pensemos, por ejemplo, en el periodismo de investigación, en todo este tema de la estafa maestra. Bueno, pues la transparencia ayuda a que los periodistas, los académicos, los ciudadanos interesados puedan hacer ese tipo de investigaciones. Incrementa la confianza ciudadana en las instituciones, esto es importante, ahorita voy a regresar a ese tema. Empodera a los ciudadanos para participar en las decisiones públicas. No es solo el controlar el uso de los recursos, sino también el participar en la toma de decisiones públicas y en los procesos políticos. Y también crea capital social, que para algunos académicos, por ejemplo Robert Putnam de Harvard, pues hablan que el capital social es un factor determinante para alcanzar el desarrollo. Les decía que la transparencia puede ser un detonador de confianza en las instituciones. Esto es importante porque a partir de 2008, cuando tuvimos la última crisis financiera mundial, pues observamos no solo en México, sino en el grueso de los países OCDE, un deterioro en la confianza en las instituciones, ¿no? Y esto, bueno, además se vuelve más grave para nuestro país porque más o menos desde 2013 empezamos a ver un repunte, una estabilización de los niveles de confianza en el promedio de los países OCDE, pero no así en México. En México seguimos observando un deterioro de la confianza en las instituciones. Entonces, la transparencia es necesaria, es imperativa, es una obligación de las instituciones públicas, no solo legal, que está en las leyes, pero es un imperativo de moral pública, pero además no basta. O sea, tenemos que hacerlo, pero no basta. ¿Y por qué no basta? Bueno, por diferentes razones, y esto se ha documentado además, ¿no? Transparencia Mexicana, por ejemplo, hace un par de años, publicó un artículo muy interesante donde documenta que los estados, las entidades federativas que tienen buenos resultados controlando la corrupción en trámites y servicios, no necesariamente son las que obtienen los mejores índices de transparencia. O sea, la transparencia es útil, es imperativa de nuevo, pero hay otros elementos que deben de jugar en un sistema efectivo contra la corrupción. Debe estar emparejada, por ejemplo, con un Estado de Derecho, con mecanismos que abarquen todas las dimensiones del combate a la corrupción, desde la prevención, la identificación, la sanción y la recuperación de activos. Sin estos elementos, si no hay Estado de Derecho, si no hay todo este andamiaje de políticas e instituciones, la transparencia puede incluso volverse contra nosotros. Y pensemos, por ejemplo, en las contrataciones públicas. Si una empresa no está consciente de que se le puede sancionar por utilizar la información, por ejemplo, para coludirse en un proceso de contrataciones públicas, pues esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y si no hay mecanismo de detección y sanción, la transparencia puede volverse contra el interés público. Entonces, por ejemplo, en las contrataciones públicas, desde luego, hay información que tiene que hacerse pública todo el tiempo, hay otra información que no debe hacerse pública, y hay otra información que sí debe hacerse pública, pero en ciertos momentos, porque si se hace pública arbitrariamente, puede jugar en contra del interés público y de la competencia en un proceso de contratación. Además, desde luego, el efecto de la transparencia se potencializa en sociedades donde hay un alto índice de participación ciudadana.
Esto es algo que tenemos que trabajar mucho también en el país, particularmente en los estados, donde muchas veces la participación de la ciudadanía es deficiente. Y volviendo al tema de los estándares que fijamos en la OCDE, tenemos dos tipos de estándares. Algunos estándares obligatorios, de observancia obligatoria, como las convenciones. Tenemos una convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, y ahí hay todo un ejercicio de monitoreo periódico de cómo los diferentes países miembros van avanzando en la implementación de esta convención. Y hay otros instrumentos que le llamamos soft law, que son, digamos, una declaración de principios y de hacia dónde deben de ir las políticas anticorrupción de los países miembros. No son cosas que se me ocurrieron a mí ni a mis colegas en París, son cosas acordadas y discutidas por los países miembros de la organización. Y hay una cosa que se llama la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Igual en nuestra página, si le ponen así, va a salir. Son 12 principios con 3 pilares. Sistemas, que quiere decir la identificación de las instituciones y sus roles que tienen que jugar en la lucha contra la corrupción. Rendición de cuentas, y aquí vemos temas de control, auditoría, vigilancia, fiscalización, etc. Y cultura e integridad, aquí vemos temas, por ejemplo, sobre meritocracia, profesionalismo, participación ciudadana, transparencia, etc. No es cultura en el sentido idiosincrático. Y yo quiero aquí disentir de lo que decía el doctor, ya se fue, pero bueno, me dijo que iba a ver mi charla por video, entonces, a ver si es cierto. Yo quiero disentir de que es un fenómeno cultural. Yo no creo que sea un fenómeno cultural. Ivania decía, no hay un gen, no es porque seamos mexicanos o seamos latinoamericanos que hay corrupción. No, señor. Hay corrupción porque no hay todos estos elementos que se mencionan en la recomendación. Porque no ha habido fiscalización eficiente, porque el control interno es débil, en los estados es muy débil, muy, muy débil, y muchos de los problemas de corrupción más grandes que hemos tenido en este país los hemos visto en los estados. Entonces tenemos que desarrollar principios de ética pública, protocolos de gestión de conflictos de interés, un sistema de servicio público meritocrático. En sociedades donde hay esto, pues es más difícil que se presente la corrupción, aquí o en cualquier otro país. Y donde no lo hay, viceversa, es más fácil, ¿no? Entonces la lección no es cultural, hay que poner estos elementos en la sociedad y en el servicio público, y si los ponemos, vamos a ser más eficaces en la lucha contra la corrupción. Pensemos, por ejemplo, también, no sé si alguno de ustedes ha leído este libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y ahí el autor es un economista del MIT, se pone a analizar por qué algunas zonas limítrofes se desarrollaron y por qué otras no. Y una de las que ve es Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y dice, ¿por qué de un lado sí se respetan las instituciones, se observa la ley, está limpio, los servicios públicos son eficaces? ¿Y por qué del otro lado no? La cultura no es muy diferente. No está nomás cruzar un puente. ¿Cuál es el factor que determina? Y lo que él dice es que son las instituciones políticas y la inclusividad de estas instituciones las que determinan si un país se desarrolla o no. Para finalizar, decirles, bueno, pues cuáles son los resultados que esperaríamos de una transparencia para la rendición de cuentas, y creo que eso es el mensaje principal. No es transparencia nada más poner bloques de información en Internet, porque luego eso es lo que se hace y creemos que ya somos muy transparentes haciendo eso. Es hacer la información accesible, que la transparencia sea fiscalizada, sea evaluada, que los ciudadanos tengan realmente acceso y posibilidad de trabajar con esa información, que lleve a mejores mecanismos de participación ciudadana, que facilite que el ciudadano tome parte en las decisiones públicas, que retroalimente los procesos presupuestales y de decisión pública, las políticas que dan resultado y que todos los podemos ver, obtienen mayor presupuesto, y los que no dan resultados no obtienen presupuesto. Castigo a la corrupción, el tema de la confianza ciudadana, y también algo que creo que es muy necesario, y aquí se ha hablado de este cuestionamiento que ha habido
hacia las instituciones autónomas, en este caso me refiero específicamente a las de acceso a la información. Llevamos 20 años trabajando con esto, evidentemente tiene un costo, porque las instituciones para trabajar necesitan un presupuesto, y me parece que es un buen momento para hacer un balance del costo-beneficio de esto, de tomar datos y documentar cuál ha sido la contribución de estos organismos a la buena gobernanza. Yo creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes, yo creo que vamos a encontrar que el balance ha sido positivo, pero también, desde luego, vamos a encontrar que hay cosas que se pueden mejorar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Yo, con lo que escuché que tú de decir para finalizar este panel de expertos, yo diría que si hay una palabra que pudiéramos sacar para definir tanto los temas tratados en esta mesa como un factor fundamental que construir para comenzar a combatir todo esto, la palabra sería integridad. Todos y cada uno de los que están aquí hablaron desde sus diferentes trincheras sobre ese tema desde su particular actividad, desde su visión, todo tiende a construir esta integridad, a potencializar estas herramientas. Efectivamente coincidimos, aunque bueno, unos por naturaleza tendremos que defender que sí es mucho más importante, pero coincidimos que no todo es transparencia, que se requieren mucho más factores, mucho más elementos para construir esta visión que todos ustedes arrojan. Daría como conclusión, hablando afirmativamente, que reduciríamos, si todos hacemos nuestro quehacer, el potencial de la corrupción, mejoraríamos las relaciones entre gobierno, ciudadanía, realizaríamos un adecuado monitoreo de la gestión gubernamental desde todos los aspectos que nos toque a cada uno, nos empoderaríamos a los ciudadanos y también crearíamos un capital social que se traduciría en la segunda palabra con la que yo quisiera también definir este panel: confianza. Construir confianza, que es lo que más necesitamos actualmente para no solo el gobierno para legitimarse, sino todos nosotros también para seguir construyendo con los gobiernos y seguir construyendo todos nosotros. Muchísimas gracias a todos. Yo sé que pues lo que yo digo puede ser una visión muy parcial de lo que ustedes ampliamente han expuesto aquí en este panel, y solamente pues es a manera de síntesis, a manera de tratar de rescatar las principales ideas, pero que creo, y con esto cierro, lo principal es que nos rescatemos todos, que nos rescatemos de como le llaman ya en todos los discursos, este flagelo de la corrupción. Rescatémonos, empecemos por ahí, construyamos, creamos en esto. Creo que todos somos partícipes. El año pasado, que pues yo me sentía sola, ¿no?, por así decirlo, como decía el diputado Castillo, que estaba yo sola, sin nadie con quien brindar, ¿no? La verdad es que les voy a decir algo. Gracias a la construcción del sistema, gracias al apoyo del Congreso en su momento cuando entró, de las organizaciones, de los demás integrantes del sistema, tanto local como nacional, del Congreso, de los políticos, de la administración y de todos los involucrados, el Info no se quedó solo. Sí trabajó tratando de que la transparencia, aún en el escenario más adverso, no se cayera, siguiera siendo por lo menos la ventana que nos enseñaba el mugrero que bien refirió hace rato el diputado Castillo. Todo el desorden que había dentro de la casa ya se está arreglando. Sigamos construyendo, sigamos arreglándolo. Creo que vamos por buen camino, no estamos atrasados, digamos que más bien estamos inmersos en una vorágine en la que sucedieron muchas cosas que no nos permitieron ir más allá. Uno de esos fue los cambios políticos. La Ciudad de México no es la misma de hace algunos años, nuestro país tampoco lo es, ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. Y la verdad, nuestra administración pública pues tampoco es la misma. Tenemos que rescatarnos, les decía,
dentro de estos remolinos que se arman de repente sigamos rescatándonos, y creo que es el momento de hacerlo. Alguien dijo por ahí hace rato, y me gustó esa frase, era el momento que tenía que llegar para que se dieran las condiciones. Si es así, si se están dando las condiciones, pues aprovechémoslas con las dos palabras que les dije, construyendo esa integridad, esa honestidad y esos valores para lograr que esto sea una realidad, que nos quitemos este flagelo que alguien por aquí dijo. Y tenía yo dos preguntas, pero déjenme decirles que no estoy coartando la libertad de expresión de nadie, pero al leerlas ya fueron contestadas de alguna manera por todos los que nos preceden aquí en la exposición. Entonces, si alguien tuviera algo, pues más que, ¿tú quieres aportar algo? Con muchísimo gusto, te damos el micrófono, Rosita, gracias. Y nada más aclarar una cosa bien importante. El sistema nacional, aunque su nombre lo dice, luego no nos queda claro, es nacional. El Comité de Participación Ciudadana al cual yo pertenezco y que encabezaré a partir de febrero del año que entra, no tiene carácter federal, sino es nacional, y por lo tanto el sistema estatal de cada una de las entidades federativas y el local que salga de esta ciudad es importantísimo la vinculación. O sea, tenemos que enfrentar de manera juntos, todos, con líneas, jalando la carreta para el mismo lado. Eso es bien importante, que se consolide ya el sistema de la Ciudad de México y que se vincule a esta red de todos y todas para combatir la corrupción, y también un llamado al Senado de la República, porque ya tendrá que nombrar a una nueva comisión de selección para quien sustituya a José Octavio López Presa en febrero del año que entra. Entonces, ahí vamos con los tiempos, nos vamos empatando, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Vivis, por compartir esta lucha. Gracias a ti, Rosita. Y la verdad, ¿alguien más que desee expresar alguna idea? ¿No? Sí, por favor. Ya me lo quitaron. Sumarme a ese llamado que hace la integrante del Comité de Participación Ciudadana. Nosotros hemos trabajado con varios estados, y al observar el nivel de implementación de los sistemas es muy desigual, ¿no? Hay estados que van muy avanzados, hay otros que van muy atrasados, hay incluso algunos con características diferentes, ¿no? Hay quienes tienen un presupuesto y quienes no. Entonces, todos estos detalles necesitamos resolverlos. Necesitamos sentarnos, discutirlos y resolverlos, y crear incentivos para que los estados que van más atrasados se pongan ya las pilas, porque no es posible, llevamos desde 2015 y debe ser una vergüenza para los gobernadores y para las instituciones de los estados que están todavía atorados, ¿no? Entonces, simplemente reiterar ese llamado. Pues precisamente este foro se llama Sistemas Anticorrupción. La idea es también analizar en qué vamos bien, en qué vamos mal, ¿no? Que podemos también replicar. La idea también, allá para concluir, es que el enfoque sistémico sí ha ayudado muchísimo para la construcción de muchas cosas y para la implementación. Entonces, creo que el ejemplo que puede tomar la construcción de sistemas anticorrupción puede ser el enfoque sistémico que tuvo la construcción del sistema de transparencia, ¿no? La verdad es que con todos sus tropiezos ha funcionado, está funcionando, creo que camina y puede caminar, es un buen enfoque. El enfoque también de las contralorías, la unión de los órganos fiscalizadores, las redes que bien les decía impulsa Rosy con buenos resultados que se han permeado. La verdad es que creo que sí vamos construyendo estos sistemas que de verdad pues no se queden solamente en lo normativo, no se queden solamente en lo implementar herramientas como la creación de organismos, la designación de personas, no, creo que va más allá para ya ver resultados. Creo de todos los sistemas, y con esto cierro, que del que todos esperamos más resultados es este. Este es el que queremos que funcione desde las entrañas de nuestro corazón, y tenemos que echarle ganas todos para que así sea. Es voluntad política, es voluntad personal, es voluntad en todos los sentidos, es integridad y es construcción de muchos otros factores. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los esperamos mañana, de verdad, no se lo pierdan los 3 paneles que van a estar, también están súper interesantes. Tenemos expertos igual de grandes que los que me acompañaron en esta tarde y nos acompañaron hace rato también, que todavía permanecen aquí.
doy la bienvenida y me da muchísimo gusto que estén aquí los actores políticos también involucrados. Diputado Castillo, diputada Rosbach, diputado Tabe, estuvo hace rato también la diputada Leonor, y creo que por aquí hay varios también que ya no alcanzó a ver, pero han estado aquí. Eso es muy importante, que ustedes, que son los encargados de construir esto normativamente, estén presentes y nos escuchen, porque muchas veces no nos escuchan, no somos oídos, y ustedes la verdad sí nos han escuchado todos, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todas las unidades de transparencia que están aquí, al personal que nos ha acompañado. Por favor, tráiganse mañana más personas, porque todos construimos esto con todo nuestro quehacer y desde adentro, les decía, de toda nuestra voluntad. Gracias, muy buenas tardes y los esperamos mañana en la siguiente mesa. Un aplauso, por favor. A continuación, si me permiten, gracias. Voy a entregar el reconocimiento a la doctora Vania Pérez. Vania, muchísimas gracias. Sí, se vale aplaudir. Al maestro Jacobo García, por favor, Jacobo, muchas gracias, es un gusto coincidir. Diputado Mauricio Tabe, muchas gracias. Gracias. A la licenciada Rebeca Gómez, gracias, magistrada, mucho gusto. Y a mi gran amiga también, Rosa María, gracias. Compañera de muchas trincheras, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, también un aplauso y nuestro reconocimiento esta tarde. Que tengan muy buena tarde, buen provecho, gracias. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomarse la foto del evento.